x a la 1/2. La derivada de x a la 1/2 será 1/2 por x a la menos 1/2. Y esto me quedaría, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Yo creo que esto debe ser logaritmo natural. ¿Sí? Si no, bueno, será por el logaritmo natural de 10, que es una constante. Sí, es por logaritmo natural. ¿Es logaritmo natural? Bueno. Y a ver qué pasa con esto. Esto es el límite para x, perdón. Para x tendiendo a infinito de 1/2, y acá me quedaría x a la menos 1/2 por x. ¿Sí? O sea, esto es x a la 1/2. Y cuando x tiende a infinito, esto tiende a infinito. Entonces este límite es distinto de 0. No existe. Con lo cual diverge. ¿Sí? Esa sería una posibilidad. ¿De acuerdo? Estoy manchando todo. ¿Sí? Ok, entonces por criterio de divergencia directamente diverge. No por criterio de divergencia, sino por el criterio de Leibniz. ¿Sí? Esta es una serie alternada. Si yo le quiero aplicar el criterio para series alternadas, tengo que ver que la serie sea, que el término, la sucesión de A sub n, ¿sí? Esta sucesión A sub n sea decreciente y el límite de A sub n tienda a 0. Nuestro A sub n es raíz de n sobre el logaritmo natural de n. Entonces, si ese límite no existe, ya podemos decir que la sucesión diverge. Mírenlo en la teoría porque lo tienen eso. Entonces, como vemos que el límite, este límite dijimos cuando lo hacemos usando la función asociada nos da infinito, entonces podemos decir que la serie diverge. Pero no por el criterio de divergencia, sino por el criterio de series alternadas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Profe, Sí. yo tengo una consulta. Para hacer lo de las series, vio que hay que justificar que la sucesión es decreciente y también hay que hacerlo del límite. Si nosotros empezamos por lo del límite, ¿estaría bien? O sea, sin Sí, haber justificado lo de que la sucesión es decreciente. sí, eso no importa, porque se tienen que cumplir las dos condiciones para que la serie converja. Es que lo de decreciente, profe, no es para que converja. Por eso, para que sea En este caso convergente, diverge, ¿no? se tienen que cumplir las dos. Ya con que una no se cumple, ya sabiendo que, mírenlo en la teoría de eso, porque lo tienen, si el límite es distinto de 0, listo, ya podemos decir que la serie diverge. Eso te iba a decir, tipo, el criterio para series alternadas, yo pensé que no se podía aplicar por una cuestión que a partir del 7 más o menos empieza a crecer la función. Tiene un máximo en 7, algo. Bueno, puede ser, no importa. No Pero importa vos el lo que criterio, estás ¿no? probando ya es que una de las condiciones no se verifica, que es la del límite. Ah, ok. ¿Sí? Sí, gracias. No, de nada. Profe, Sí, suponiendo que ahí el límite nos da un número finito, ahí sí. podríamos concluir que o sea, que el límite de la función asociada converge, ¿no? Ahí sí Sí. tendríamos que hacer lo de que la sucesión es decreciente. No, porque es distinto de 0. Sigue siendo distinto de 0 el límite. Para que converja, ¿sí? Claro, o sea, a eso me refería, o sea, que como que el límite de para que la sucesión converja, ¿no? Si el límite de la función asociada me da eso, sí o sí tengo que probar que las AN decrece. Si el límite de la función asociada te da 0. Eso me Claro. estás diciendo. Ah, sí, sí. Si te da 0, bueno, ahí puedes ver qué pasa si es decreciente. ¿Y cómo hago para saber, o sea, como para que quede planteado que la sucesión decrece? Y lo tenés que demostrar. Y Lo eso lo podés, hago,
por definición de función decreciente o, de nuevo, usando la función asociada con alguno de los criterios. Con el criterio o sea, usando la primera derivada, si ves que la primera derivada es negativa para los x mayores que 2, que era este caso, por ejemplo, listo, la función es decreciente. Bien, sí, eso le iba a preguntar. Gracias. ¿Le puedo compartir, profe? Sí, Así sí, ve el ejercicio. sí, sí. Ahí se ve, profe, ya no. Yo no lo estoy viendo. A ver. Ahí sí, ahí está apareciendo. Bien, decime qué pasó con ese ejercicio. No pude aplicar el teorema fundamental. ¿Por qué? No sé qué hacer con este x al cuadrado. Bueno, a ver si se les ocurre qué podemos hacer con ese x al cuadrado. Ahí no sería una constante. Claro, como lo que tenemos es un diferencial de t, ¿sí? Ese x al cuadrado estaría funcionando como una constante. Entonces lo pueden sacar afuera. Eso quedaría x cuadrado por la integral. Claro. Y ahí Listo, sí. lo tomo como constante. Dale, profe. Cuidado Buenísimo. cuando derives, porque cuando derives no va a ser una constante. Pero si lo saco afuera de la integral, Claro, cuando pero integre a ver, no... te va a quedar así, ¿no? F de x igual a x al cuadrado por la integral entre 0 y x de una función de t diferencial de t, ¿sí? Si vos querés Sí. encontrar f' de x, acá vas a tener que, esto es una función de x y esto también, vas a tener que aplicar la regla del producto, Ah, listo. ¿sí? Entiendo. Sí, Por profe. eso cuidado. Pero Gracias. sí, digamos, de la integral lo podés sacar y después tener el cuidado de que cuando derive vas a aplicar la regla del producto. ¿Podría hacerlo, profe? Es que es derivar usando la regla del producto. O sea, la derivada de x cuadrado, que es 2x por esto sin derivar, más x al cuadrado por la derivada de esta expresión, que acá es donde aplicas el teorema del cálculo. Teorema fundamental. Y ahí sería seno de x al cuadrado por 2. No me acuerdo cuál era la función acá. Era Seno seno de de t t al cuadrado. Seno de t al T al cuadrado. cuadrado. ¿Y acá era x? Sí, profe. No, entonces directamente cuando encuentro la derivada de esto es seno de x al cuadrado, punto. ¿No se deriva lo de adentro también? No, Porque eso me surgió en una consulta anterior. no, se Porque creo derivaría si acá tuvieses x al cuadrado, por ejemplo. Si el extremo fuese x al cuadrado, o 2x, o raíz de x, lo que fuere. Pero si vos tenés una función definida entre a y x de una f de t, diferencial de t, bueno, donde está f de t es continuo, así, en el intervalo, a b, que contiene a x, entonces la derivada de f es la f evaluada en x, ¿sí? Tu f acá es seno de t al cuadrado, o sea, es esta función evaluada en x, seno de x al cuadrado, sí. ¿sí? Sí. Y nada más. Bueno, ¿alguna otra consulta?
Yo no, profe, yo ya me retiro. Bueno, alumno. Muchas gracias. Nada de nada. Nos Yo, vemos. yo sí tengo duda con una serie. Bueno, Era parte de un verdadero o falso y el verdadero falso decía que la serie era convergente y yo tenía que analizar si era o no. ujú. Es la serie de 0 a infinito de -1 a la n por raíz de n sobre n más 100. ¿Sobre n? Más 100, Más 100. sí. Ujú. Y era alternada, de nuevo. No, pero estaba pensando hacerla por comparación, pero no. No va a servir. ¿Qué decía que era convergente? Sí. Yo intenté ver si era decreciente para aplicar el criterio de Leibniz, Sí. pero empieza a decrecer a partir de n igual a 10. Bueno, claro, los primeros términos. En realidad, si una serie converge, uno le agrega un número finito de términos, sigue siendo convergente. ¿Sí? Porque le estoy agregando algo finito. ¿Mm? Si una serie converge, ¿qué quiere decir? Que tiene suma, que su suma vale tanto. Si yo a esa suma le agrego 9 términos, 9 valores, va a seguir siendo convergente. Pero no creo que sea tan complicado. ¿Y el límite te daba 0? Lo resolví por función asociada, Sí, porque tuve que aplicar el L'Hopital. uh-huh. Me dio que era 0. Sí. Bueno, entonces es cierto, es convergente. ¿Por criterio ¿Sí? de divergencia? ¿Cómo? ¿Por qué criterio? Porque el Por de el criterio Leibniz. de Leibniz. Por eso mismo, porque vos probás que es decreciente a partir de un cierto valor, ¿sí? Y el límite te da 0. Entonces, por el criterio de Leibniz, es convergente. Está bien. ¿Mm? Tenía esta duda porque empezaba a decrecer a partir de 10. Claro, pero es lo que yo te decía. Vos después le vas a agregar algunos términos, ¿sí? De última. Esos términos en los cuales no es decreciente, pero no va a influir en la convergencia. Ok, gracias. Uh-huh. Nada de nada. ¿Habría que aclarar algo con los primeros términos? El criterio no sé si les dice que sean... De última decir que es decreciente a partir de tal término, ¿sí? Bien. Para no generar problemas. Igual estoy mirando, es bastante fea para probar el decrecimiento. Pero bueno.
Bueno, ¿alguna otra duda? Claro, sí, queda que es decreciente a partir de x igual a 10. Saben todo ya. Profe, algo que no pude entender con la teoría que nos dieron y me intentaron explicar de una manera es la suma de series, pero sin que sean series geométricas. Hay un ejercicio en uno de los finales que me pide la suma de una serie y una es geométrica, no hay problema con esa porque trae su fórmula. Pero hay otra que es menos 1 a la n sobre 5 a la n y no sé cómo sacar la suma de esa. Menos 1 a la n sobre 5 a la n. Sí, Pero... Ah, sí. Mira. Bueno, no sé si sería desde 0, desde... Tenés esto, menos 1 a la n sobre 5 a la n, ¿así? sí. La serie empieza en 1, pero es lo mismo. Bueno, sí, en este caso no importa. Esto lo podríamos escribir así, mira. Menos 1/5 todo la n. ¿Sí? Porque acá está como distribuida la potencia. ¿Sí? Si yo distribuyo la potencia, llego a lo que tengo originalmente. Y esta es una serie geométrica. Ah, no me había dado cuenta. De razón menos 1/5. La di por serie alternada. Claro, es que yo también cuando la vi así dije, ¿cómo pasó acá? Sí. Está bien, gracias. No, nada. Y bueno, como el módulo de la razón es menor que 1, converge y puedo encontrar la suma. Ver si la función, a ver. A ver, f de x. Fíjate, Nicolás, si la escribo bien. X más 2 sobre x más 1. A la x sobre 3. ¿Está bien escrito ahí? Bueno, bien. Y pedía ver si tenía asíntota horizontal derecha. Bien. ¿Qué tenemos que hacer para ver si una función tiene asíntota horizontal derecha? Primero. ¿Cuál es la condición o cómo calculo, cómo lo hago eso? Y una condición inicial sería donde el denominador se haga 0. Horizontal, ¿eh? Estoy pensando. O sea, tengo una función y quiero, digamos, algo así. Esta sea una tangente horizontal. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la definición de asíntota horizontal, no vertical? Ahí no tiene que existir el límite cuando x tiende a infinito. Exactamente.
lo que tenemos que hacer es calcular el límite para x tendiendo a más infinito en este caso, porque nos pide derecha, de la función. ¿Y qué debería pasar con este límite? O sea, para que sea una asíntota o para que tenga una asíntota horizontal, este límite me tiene que dar un número finito. ¿Sí? Claro, Nicolás, está bien. Bueno, ¿y cómo calculamos ese límite? Esto, si yo lo quiero calcular así directamente, me va a dar, esta parte me va a dar 1 y esto me va a dar infinito. O sea, es un límite de la forma 1 a la infinito. ¿Cómo se calculan esos límites? Yo quiero calcular este límite. Por propiedades de logaritmo. No. Vamos a aplicar si una propiedad de logaritmo, pero ¿qué es lo que necesito para calcular? ¿Qué aplico yo para calcular ese tipo de límites? Necesitas llevarlo a la forma infinito sobre infinito, 0 sobre 0 para poder aplicar L'Hopital, Claro, ¿no? en realidad lo que yo voy a aplicar es la regla del L'Hopital, ¿sí? Lo que yo necesito es aplicar la regla del L'Hopital. Como este límite es de la forma 1 a la infinito, lo voy a escribir acá porque quiero hacer una aclaración también sobre esto. Es de la forma 1 a la infinito, ¿sí? No pongan nunca igual 1 a la infinito, porque no es cierto eso. Es un error bastante común ver es igual a infinito sobre infinito, es igual a 0 sobre 0, no. Es de la forma infinito sobre infinito, es de la forma 1 a la infinito, ¿sí? Bueno, entonces, como es de la forma 1 a la infinito, voy a aplicar ahora sí, voy a tratar de llevarlo a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para poder aplicar la regla del L'Hopital. Y lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo para poder bajar este exponente, ¿sí? Entonces esto nos quedaría el límite para x tendiendo a infinito de x sobre 3. Bueno, en realidad, si uno lo hiciera bien, esto nos quedaría así. El logaritmo del límite para x tendiendo a infinito de x más 2 sobre x más 1 a la x sobre 3. Y esto, como el logaritmo es una función continua, podemos intercambiar el límite con el logaritmo, entonces nos quedaría el límite para x tendiendo a infinito del logaritmo de esto. Bueno, y ahí sí. Profe, Sí, ¿no se podría desarrollar lo que está entre los paréntesis para llevarlo a la forma de límite especial? a ver. Acorde a hacer el x Sí, más 2 como tenés x más razón. 1 más 1, Sí. separarlo y te queda 1 más 1 sobre x más 1 y Bueno, así sí, es otra llevarlo forma. al Está límite bien, especial. es un límite especial también. Sí, va a ser más corto por ahí. Bueno, igual, así se podría hacer. ¿Sí? No hay problema. Esto nos quedaría, se los termino de escribir y por el logaritmo de esta expresión. Y bueno, y ahí lo podemos acomodar para usar L'Hopital. Pero sí, tenés razón. Vamos a hacerlo así. Muy bien. Esto lo podríamos escribir como el límite para x tendiendo a infinito. El x más 2 lo puedo pensar como x más 1, ¿sí? Más 1. Entonces, x más 1 sobre x más 1 me va a quedar 1. Más el otro 1 que me había quedado, 1 sobre x más 1 a la x sobre 3. ¿Sí? Y ahí sí. Muy bien, no sé quién fue el que hizo la aclaración. ¿Nicolás fue? Ah, Santiago, bien. Bien, Santiago.
Entonces ahora lo que hacemos es un cambio de variable. Hacemos x más 1 igual a t. Entonces x es t menos 1, con lo cual el límite nos quedaría el límite para t tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre t, y en lugar de x sobre 3 vamos a escribir t menos 1 sobre 3. Era más fácil. A ver si tengo otro marcador. Y esto lo voy a escribir así, como t sobre 3 por 1 más 1 sobre t a la menos 1/3. ¿Sí? Distribuí el 3 acá y lo escribo como producto de potencias de igual base. Entonces, esto nos queda el límite para t tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre t a la t todo a la 1/3 por 1 más 1 sobre t a la menos 1/3. ¿De acuerdo? Esta parte, esto nos va a dar el límite. Bueno, acá vieron lo que hice, ¿no? Esto lo escribí como producto, como potencia de otra potencia. Si tengo una potencia de otra potencia, multiplico los exponentes. T por 1/3 me queda t sobre 3. Entonces, esto me va a dar e a la 1/3. E a la 1/3. Esto, cuando t tiende a infinito, va a tender a 0. Entonces me queda 1 a la menos 1/3, que es 1. O sea que el límite es e a la 1/3. Esto venía de decir si tenía asíntota horizontal derecha, ¿sí? Como el límite nos da e a la 1/3, entonces podemos decir que sí, que esta función tiene asíntota horizontal derecha, y la asíntota, por si se los piden, uy, está re duro, la escribo así, como y la ecuación, digamos, de la asíntota es esta, I igual a e a la 1/3, ¿sí? No respondo e a la 1/3 es la asíntota, no, la asíntota es una recta, entonces tengo que dar la ecuación de la recta, ¿sí? Y la ecuación es e a la 1/3. ¿Está? Bueno, de nada, Nicolás. Son cosas que por ahí se les pasan, ¿no? cuando escriben en los exámenes, y bueno, por eso se los remarco, ¿no? Como decir, bueno, ¿cuál es la ecuación correcta? ¿Cuál es la forma? Escribirlo en forma bien, escribirlo bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Sí, yo, para plantear un ejercicio de optimización, que no sé bien cómo plantear las ecuaciones. ¿Lo podés compartir? Sí, ¿Sí? A verlo. este ejercicio. Un folleto publicitario debe tener 50 centímetros para el espacio impreso. Bueno, en esto lo primero es siempre hacerse el dibujito. Yo lo voy a hacer hoy. Dice, un folleto publicitario, lo hago y después te pido que dejes de compartir para... Tiene una parte impresa de 50 centímetros cuadrados. Los márgenes superior e inferior de 2 y 2,5 acá, los laterales. Y me pide qué dimensiones del folleto para requerirán la menor cantidad de papel. Bien, listo, Santiago, podés dejar si querés de compartir.
Gracias. Bueno, dice que tengo un folleto que tiene una parte impresa de 50 centímetros cuadrados, tiene un margen superior e inferior de 2 centímetros y los laterales de 2,5. Y nos pide cuáles serían las dimensiones para que la cantidad de papel que use sea mínima, o sea, que el área sea mínima, ¿sí? En realidad lo que tengo que ver es que el área sea mínima. Entonces, ¿cómo vamos a plantear esta expresión? Yo tengo esta parte de 50 centímetros cuadrados que no conozco, pero bueno, puedo decir que lo llamo a la base de este rectángulo X y a la altura Y y digo que X por Y es igual a 50. Por otro lado, el área que yo tengo que plantear es el área de toda esta región. Entonces, como es un rectángulo, de nuevo va a ser base por altura. Ahora bien, la base, ¿cuánto va a valer? Y la base va a ser X más estos dos pedacitos. O sea, X más 5. ¿Sí? X más 5. ¿Y la altura qué va a ser? La altura que tiene la parte impresa más los márgenes, que es Y más 4. Como siempre, en análisis 1 planteamos funciones de una única variable por el momento, ¿sí? O sea, no, por el momento no, toda la materia usamos una única variable. Y acá tengo dos, entonces siempre necesito algún otro dato que me permita llevar esto a una función de una única variable. Ese otro dato que tengo que me permite hacer eso es este, ¿sí? Yo de acá puedo despejar y reemplazarlo en la función área, que ahora va a ser una función de X, que va a tener esta forma. 50 sobre X más 4. Y esa es la función que tengo que minimizar, ¿sí? ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? Reales menos 0. Bueno, si yo lo miro... Mayores a 0. Claro, reales positivos distintos de 0. Claro, el dominio de esta función... ¡Ay, esto está imposible! El dominio va a ser de 0 a más infinito, ¿sí? Porque esto, si yo lo veo como una función así solita, sí, digo, esta función tiene como dominio los reales menos el 0. Pero esto está representando un problema, ¿sí? Está representando al área de ese papelito, de ese folleto que yo tengo. Entonces, en base a eso, tengo que calcular el dominio de A. Bien, y bueno, ahora es como siempre, ¿no? Ya creo que podés terminarlo, Santiago, a partir de acá. Sí, O sea, lo que acá tengo que hacer es calcular la derivada, ¿sí? Después igualar a 0 para calcular los puntos críticos. Y algo importante en estos problemas de optimización es que una vez que yo calculo el punto crítico, encuentro cuál es el punto crítico, realmente verifique que es un mínimo en este caso, que en ese punto hay un mínimo. Que eso por ahí es algo que se olvidan de hacer. Encuentran el punto crítico y dicen, bueno, listo, ya este es el valor de X que hace que el área sea mínima. No, tengo que verificar que realmente en ese punto crítico hay un mínimo, usando los criterios, el criterio de la primera derivada, viendo que hay cambio de signo a la derecha y a la izquierda del punto, o usando la derivada segunda. ¿De acuerdo? sí. Bueno.
Profe, ¿Sí? el martes hay que estar 20 minutos antes también. Sí, estén un ratito antes, así los acomodamos y empiezan a horario. ¿Y va a durar 2 horas o se va a hacer en 2 partes? No, va a ser de 2 horas también. Bien, gracias. No, de nada. Recuerden que hoy a la tarde tienen otra consulta y el lunes me parece que hay, sí, Cachi puso una, creo que a la tarde, por si les surgen algunas dudas más durante el fin de semana o eso. Creo que no está el link en la página para esta tarde. Dice que hay una consulta, pero no hay un enlace. Ah, tal vez lo ponga en algún momento. Sí, pero miren, porque seguramente lo agrega Víctor. Profe, yo te quería hacer una consulta para cómo trabajar con el tema de áreas. Yo estuve resolviendo un ejercicio en donde necesitaba calcular una intersección entre dos funciones, pero esa intersección me da un número irracional. ¿Ahí cómo tengo que Sí. trabajar? ¿Con el número completo irracional o puedo simplificarlo? No sé, con 2 decimales tras la coma. Eh, y no, a los efectos del cálculo final, si querés poner un valor aproximado. Ok, gracias. Poné área aproximada de última, ¿sí? Dale. Si te es muy complejo seguir trabajando con ese número irracional, o racional, no sé qué era, pero raro. Claro, la intersección me daba raíz cúbica de 2 más 2, entonces no sabía si dejarlo así o aproximarlo a 3,96. Claro, está bien. Sí, ya te digo. Lo ideal sería dejar el número raíz de 2 más 2, porque esa va a ser el área exacta. Lo que cuando vos haces la aproximación, justamente, bueno, será el área aproximada. Pero podés poner, el área es aproximadamente tal, y listo. Ok, gracias. De nada. Yamila, aplico la derivada. Podés hacer lo que vos quieras. Podés aplicar propiedad distributiva y después derivar o derivar usando la regla del producto. Eso es a gusto. Cualquiera de las dos formas va a estar bien. Lo que sea más corto, digamos, o haga menos cálculos. Bueno, Yamila dice que Víctor le mandó por correo el link, así que seguramente después lo publica, cerca del horario de la consulta. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Ya tienen novedades las otras materias de las que tienen que cursar? ¿Si van a ser presenciales o siguen siendo virtuales? Hay algunas que es mixta, o Mixta. sea, teoría y práctica por virtual y la parte de parciales, recuperatorios y laboratorios presenciales. Claro. Está bien. Bueno, ahí Yamila puso el link de la reunión, por si lo quieren. No sé. Ah, no estás en acá. Ok. No. Y análisis 1, ¿cómo lo van a plantear? Análisis 1, vamos a hacer las teorías virtuales 1 por 6 a la n más 1 sobre n cuadrado. Y esto es el a sub n. Porque
las series alternadas son siempre de la forma -1 a la n, o a la n más 1, qué sé yo, por a sub n. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es transformar esto y llevarlo a la expresión que corresponde. No, de nada.